Bueno, seguimos con cálculo de la superficie total del cobre. Bueno, ¿se acuerda que vimos que yo tenía disponible una determinada ventana, un determinado espacio? Bueno, el cobre va a entrar, o sea, el bobinado, en esta ventana que la marca como A y en esta ventana, del otro lado, por supuesto, que marca como B. Yo no puedo tener una superficie mayor a esto porque no va a entrar el bobinado. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar, ¿sí? Va a sumar la superficie que en teoría ocuparía para el cobre, ¿sí? Pero la superficie. Esto es un dato aproximado para poder hacer otros cálculos. ¿Por qué aproximado? Porque si yo tengo, vamos a suponer que este es el alambre, ¿sí? Si yo pongo un montón de lápices al lado, ustedes se darán cuenta que quedan espacios vacíos. En este dato, como lo calcula, no considera esos espacios vacíos, pero es una aproximación para saber si yo ya con eso ya me excedo de ciertos valores, ya directamente no me va a entrar. Entonces tengo que recalcular el laminado. Bueno, para este caso, ¿qué es lo que hace? Multiplica la cantidad de espiras por la sección, ¿sí? Por la sección del primario. Y le suma la cantidad de espiras por la sección del secundario. Le da, esto en milímetros cuadrados, 295,62 milímetros cuadrados, que si lo pasamos a centímetros cuadrados, nos da 2,96 centímetros cuadrados. De acá tenemos que volver a la tablita donde están los distintos laminados, porque en esa tabla dice que para el laminado número 100 tiene una superficie disponible de ventana de 13,2 centímetros cuadrados. ¿Sí? A ver, ya les muestro dónde está eso, ese valor. Bueno, acá yo tenía la laminación, tenía las medidas de la lámina y dos medidas de superficie. La sección del núcleo, sí, que es de la rama central, y la superficie de ventana, en centímetros cuadrados. La número 100, efectivamente, tiene 13,2. ¿Sí? Porque, ¿qué cuenta hace? Vamos a ver el dibujito. Hace la medida B por la medida E. ¿Sí? B por E saca la superficie que tiene disponible para el cobre. Superficie de ventana 13,2. Esto es lo del alambre. Bueno, esa medida más la superficie, más esta de acá, vamos a marcarla, esta y este dato lo vamos a ocupar para poder estimar un coeficiente, ¿sí? De superficie. ¿Por qué? Porque nunca yo debería ocupar más del 70% de la superficie disponible, ¿sí? Porque si yo ocupo más del 70% es muy probable que, como nosotros lo vamos a hacer de forma artesanal, no nos va a quedar exactamente un alambrecito al lado del otro, nos puede quedar un poquito más amontonado, solapado los papeles, digamos, de aislación. Voy a ocupar más espacio y probablemente después termine no entrando el bobinado en ese espacio disponible. Entonces, ¿qué se hace? Se divide la superficie del cobre que ustedes calcularon en este paso de acá, dividido la superficie disponible en la ventana, ¿sí? Y ese valor no tiene que exceder de 0,3. Tiene que estar entre 0,2 y 0,3. En nuestro caso da 0,224. Entonces estaríamos aparentemente bien. O sea que el bobinado que ustedes construyan va a entrar adentro de ese núcleo. Bueno, cálculo de espiras por capa. ¿Se acuerda que vimos que teníamos 900 espiras? Más de 900 espiras. Esas 900 espiras yo no las puedo poner al lado de otro. Tengo que ir poniéndolas en capas. ¿Está? Bueno, el cálculo no es muy complejo. Lo que a veces se acostumbra es sacar cuántas espiras entran en un centímetro.
Una vez que ustedes tienen cuántas entran en un centímetro, tenemos que ver cuál es el alto de la rama central del núcleo, o sea, de la chapa, para saber cuántos centímetros tiene esa. Y de ahí calculamos cuántos centímetros tiene disponible y sacar la cuenta cuántos entran. Vamos a ver. Yo tengo el núcleo, ¿sí? En la rama central el alto es 4,9 centímetros el laminado. Pero tengo que tener en cuenta que yo ahí voy a poner un carrete. Ese carrete a los costados tiene material, que yo tengo que restárselo. Si vamos a suponer que tengo 2,5 milímetros del carrete. Es 2,5 milímetros de un lado más 2,5 milímetros del otro lado. O sea que ya tengo que restarle unos 5 milímetros, ¿sí? Del carrete. Vamos a suponer que yo esos 4,9 ocupo solamente 4 centímetros. ¿Estamos hasta ahí? Y si yo tengo un alambre que es 0,18, ¿sí? En un centímetro van a entrar ¿cuántas espiras? 18, 5. 18 espiras. Por 4 centímetros, ¿sí? 18 por 4, por cada capa del primario van a entrar 72 espiras, aproximadamente. Eso va a depender de la prolijidad que ustedes le dediquen a poner alambre sobre alambre, ¿sí? En el secundario, como yo tengo un alambre que tiene un diámetro y una sección mayor, van a entrar menos espiras. Van a entrar solamente por centímetro 5,4 aproximadamente. Por los 4 centímetros me da que 21,6. A ver, no es que yo voy a colocar 21,6 espiras. Voy a redondear ese valor. ¿Sí? 22. ¿Estamos hasta ahí? Con el Sí, cálculo, ¿cómo es más o menos el cálculo? sí. Bueno, sonó medio dudoso ese sí. Paso número 11. Calcular el número de capas. Eso es fácil porque si nosotros ya calculamos cuántas espiras entran por capa, es solamente dividir el número de espiras del bobinado primario sobre el número de espiras que entran en una capa y le da el número de capas. Mismo cálculo para el secundario. Número de espiras que entran en el bobinado secundario sobre la cantidad de espiras que entran en una capa. En este caso es 3. En total, 16 capas. Bueno, espesores de la aislación. Yo entre cada capa voy a aislar. Puede ser ¿se acuerda que vimos que había distintos materiales para aislar? Lo más común y usual es ocupar el Prespan, que es un papel, ¿sí? Un papel que tiene ciertas características aislante, ¿sí? Soporta cierta temperatura también. Si mi transformador va a ser para temperaturas más elevadas, yo tengo que ocupar otro material, que es Mylan, que es un material parece un plástico. Pero en este caso, para cálculos de transformadores que no son de uso continuo, se ocupa el Prespan. Ese material viene de distintos espesores. ¿Cómo hago esa cuenta? Tengo distintos lugares donde poner ese aislante. Primero, ¿sí? Antes de bobinar, yo voy a colocar en mi carrete una capa de ese Prespan de 0,5 milímetros. ¿Sí? Una capa. Entre el primario y el secundario, ¿sí? O sea, yo bobino todo el primario y después, antes de empezar a bobinar el secundario, voy a poner una de 0,3 milímetros. Vimos que eran 16 capas. Bueno, entre capa y capa voy a poner una de un Prespan muy finito que es de 0,1. Y una capa externa del mismo espesor del que puse al principio, ¿sí? De 0,5. Todas esas medidas, ¿sí? Me da que de Prespan, ¿sí? De aislación, yo ocupo 2,9 milímetros, casi 3 milímetros es de aislante. Bueno,
Ya calculé entonces cuánto espacio me va a ocupar el aislante. Había calculado anteriormente la sección que ocupaba del cobre, pero solamente la sección. Ahora voy a calcular exactamente cuánto es el espesor del cobre que voy a ocupar. A ver, una aclaración. Esto no es exacto porque, como les dije anteriormente, va a depender de la prolijidad al ustedes colocar el alambre. Si ustedes por ahí enciman alambre o se les cruza el alambre, va a quedar más alto y va a variar esta medida. Esta es una medida, vamos a decir, teórica. Bueno, ¿cómo hago ese cálculo? Es bastante fácil, porque yo sé que, por ejemplo, en el primario ocupo un alambre de 0,5 milímetros. ¿Está? Y tengo que son 13 capas. Entonces fácil es hacer 0,5 por 13. Para el secundario es el mismo procedimiento, es 1,6, que era el diámetro del alambre secundario, por la cantidad de capas. Esos dos datos los sumo, me da que de cobre, del espesor de cobre, voy a tener 11,3. Esos 11,3 le tengo que sumar el aislante, 2,9. Paso 14 es hacer esa cuenta, es 11,3 más 2,9 que era de las distintas capas de material aislante. Eso me da 14,2 milímetros o 1,42 centímetros. Vuelvo a calcular, a verificar el espacio disponible en la ventana. Bueno, ¿están viendo ahí? Era este espacio de acá. ¿Sí? Si yo me paso de esto, no va a entrar el material. ¿Cuánto tendría que tener por lo menos entonces esto? La distancia B. Cric, cric. Casi 2 centímetros. Casi 2 centímetros. A ver, vamos a... No, 1,42. Por lo menos tiene que tener 1,42. Pero se acuerdan que dijimos de que yo no tenía que llegar al 70%. O sea que si por esa casualidad tiene 1,42, entraría, pero en realidad no es recomendable. Bueno, la ventana vimos que tenía 2,7. B medía 2,7. O sea que si yo hago 1,42 dividido 2,7, tengo 0,2. O sea que estoy re bien porque en realidad tengo un poquito más del 50% disponible. Entonces no voy a tener problema, no tengo que hacer cálculo de vuelta. Si yo hubiera llegado acá y acá me hubiera dado 0,9, 0,8 y ya tuviera que pensarlo si no me conviene buscar otro laminado. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, no, más o menos. Sí, ¿El resto? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Más o menos ya vimos todo cómo es el proceso para calcular un transformador. Un cálculo básico, pusimos algunos datos, digamos, que yo les dije que eran fórmulas más complejas, pero por ahí para que ustedes tengan una primera idea de cómo calcular un transformador, está bien. Bueno, esto sería importante que ustedes les quede en la carpeta todos estos pasos que fuimos viendo y vamos a copiar todo esto. No todo el escrito, sino que las fórmulas. ¿Estamos? Esto después me van a mandar una captura de pantalla. Bueno, por hoy llegamos hasta ahí. La clase que viene seguimos con lo que nos está faltando.